Es por eso que no debemos de olvidar que usted y yo hoy tenemos la posición de santos, la posición de hijos. Es porque hemos sido justificados por Cristo Jesús. Mire qué glorioso es esto. ¿Sabe que cuando Dios nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo en nosotros? Amén. Porque Cristo habita en nosotros. Somos habitación del Señor. Somos casa de Dios. Amén. Mire qué glorioso es. En el Antiguo Testamento todo era, la casa de Dios eran 4 paredes. Estaba el tabernáculo, después estaba el templo del Señor. Ahora en este nuevo pacto nosotros somos la casa de Dios, somos el templo de Dios. Amén. Somos la iglesia. La iglesia no son estas 4 paredes. La iglesia somos nosotros. Amén, hermanos. A veces decimos, vamos a la iglesia. No vamos a la iglesia, somos la iglesia. Vamos al templo. No somos el templo. No vamos al templo, somos el templo. Vamos a la casa de Dios. No vamos a la casa de Dios. Somos la casa de Dios. Amén. Y Él estará en nosotros para siempre. ¿Le alegra eso, hermano? Gloria a Dios. Hermanos, todo esto es para honra del Señor. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Dice en Apocalipsis, dice que adoraron a la bestia, todos aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Cuando el Señor manda a sus discípulos a predicar, les dice, vayan, limpien leprosos, echen fuera demonios, anuncien el reino. Y ellos vinieron gozosos, contentos. ¿Qué les digo, Señor? No se alegren por eso. Alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Hermano, ¿su nombre está escrito en el libro de la vida? Ay. Está como con duda, ¿verdad? Una vez más le voy a hacer un examen de rescate. Hermano, ¿su nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Tiene usted esa certeza que está escrito en el libro de la vida? No por obra, sino porque Cristo así lo decidió. Porque Dios lo decidió en su gran amor. Amén. Cuando Dios nos ve, cuando el Padre nos ve, no nos ve a nosotros, ve a Cristo Jesús en nosotros. El apóstol claramente lo dijo, tenemos este tesoro en vasos de barro. Usted y yo solamente somos, ¿qué somos? Vasos de barro. ¿Qué es lo valioso en nosotros? Es el tesoro. Cristo Jesús en nosotros, porque Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él para gloria de su nombre. Que Cristo sea nuestra justificación significa que usted y yo recibimos más que el perdón de pecados. La sangre de Cristo purifica de todo pecado. No solamente quita el pecado, sino que también quita la culpa. ¿Sabe qué significa esto? Que si nosotros vamos a las Escrituras, el Señor perdonó todos nuestros pecados, pasó por alto nuestros pecados y todos mis pecados le fueron imputados a Cristo. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz hubo un intercambio. Yo le di mi corrupción, yo le di mi terrible pecado y Él me dio su santidad. Él me dio su santidad. Eso hizo el Señor. Dice la Biblia, al que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Qué glorioso es eso. Hermano, ¿qué tiene que ver con reliquia? ¿Qué tiene que ver con otras cosas, con obras? No, solo la obra de Cristo es aceptada delante de Dios para ser justificados delante del Señor. Por eso es que el Señor le dijo a los discípulos, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los fariseos, ustedes no van a entrar en los cielos. Porque los fariseos confiaban en sus propias obras, en su propia justicia. Ellos pensaban que ellos eran aceptos delante de Dios por lo que ellos hacían. Por eso el mandamiento de Dios era que en sus túnicas usaran algunos versículos y ellos no ponían el versículo, ponían el capítulo completo. Para creerse más santo que los demás. Recuerden que la palabra santo significa apartado. Y Dios apartó a Israel para que fuera un pueblo santo. Sin embargo, el nombre fariseo también significa apartado. O sea que los fariseos se consideraban apartados de entre los apartados. Según la historia no habían más de 6,000 fariseos. Y así hay gente en la iglesia que cree que es acepto delante de Dios porque ayuna, porque ofrenda, porque diezma, porque se congrega. Todas esas son obras que yo debo de hacer, obras que ya Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, que no son obras para salvación, sino porque somos salvos, porque los salvos deben de congregarse, porque los salvos deben de ser generosos, porque los salvos deben de ser obedientes a los mandamientos de Dios. Amén. Pero no para ser salvos, sino porque somos salvos. No para que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida, sino porque nuestro nombre ya está inscrito en el libro de la vida. Y una vez que es inscrito no se vuelve a borrar, hermano. ¿Me entiende? Hay gente que decía, no, te borraron el nombre. Y decía yo, o sea que todos los días me lo borran porque todos los días peco. ¿Cuántos pecan todos los días? Dice, el pobre Ángel borrando, un hombre ando borrando. Tiene que estar cambiando de página cada rato, pues ya es. ¿Se acuerda usted cuando borraba cada rato que se rompía la página?
Ya, yo digo, ya ni página hay para que me... Bueno, tal vez nos escriben en una pizarra con acrílico. Una vez y para siempre. Amén. Dijo el apóstol Juan, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Y no somos engendrados por voluntad de sangre, por voluntad de carne, ni por voluntad de varón. Somos hijos de Dios por la voluntad de Él, porque a Él le plació. Y Él dijo, vos vas a ser mi hijo, punto. Sin mérito alguno de nosotros. Y eso no se queda ahí todavía, sino dice el apóstol Juan, dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea que el destino, hermanos, viene algo glorioso para nosotros. ¿Sabe qué es? Que seremos semejantes a Cristo. Ese es nuestro destino. Dice que fuimos predestinados para ser transformados a la imagen de su Hijo. ¿Le alegra eso, hermano? Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio ¿de qué? De nadie más que el Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Hermanos, es que estamos en paz con Dios. Amén. Ya el Padre no está enojado con nosotros. El Padre nos ama. ¿Y por qué nos ama? Por lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. Ahora la pregunta ¿es Cristo su justicia? ¿Ha hecho usted de Cristo su justicia? ¿O usted cree que va a ser salvo por sus buenas obras? O muchos creen todavía que se mueren y van a tener la oportunidad y van a un lugar intermedio para salir de ahí. Eso no existe en la Biblia, hermano. Esos son dogmas humanos. Eso es una herejía que está llevando a muchas personas a la muerte eterna. Hoy en día no sé si siguen vendiendo indulgencias, pero escuché a un sacerdote decir que había una manera en la que nosotros podíamos sacar un alma del purgatorio todos los días. Teníamos que hacer 3 cosas. La primera era rezar el rosario. La segunda era ir a misa y comulgar. Y la tercera era rezar el Padre Nuestro con intención hacia el Papa, o sea, pidiéndole al Señor por todos los... o como para lograr gracia para el Papa. No sé cómo es la cosa esa. Pero él decía, todos los días podemos sacar un alma del purgatorio. Pero eso, hermanos, es algo que no está en la Biblia. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Sabe qué dice la Biblia? Está escrito que el hombre nazca, muera. Y después de esto, el juicio, dice la palabra de Dios. No hay más lugar. Dice la Biblia que es mejor perro muerto que león vivo. ¿No? ¿Okay? Así es. No. Es mejor. Esperen, que me acuerde. Dice que es mejor perro vivo que león muerto. Así es lo que está diciendo. Mejor perro vivo que león muerto. O sea que mientras estamos vivos es que hay esperanza. Una vez que morís, no hay nada que hacer. Nadie puede hacer nada por nosotros. Amén. Nadie. Porque mientras estamos vivos es mientras podemos apropiarnos de la obra de Cristo en la cruz. Y nadie más puede hacerlo por nosotros. Romanos 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Miren lo que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que está diciendo es, aquellos que no confían en sus propias obras, sino que confían en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y voy terminando, Romanos 8:33 al 34. Miren qué glorioso lo que dice aquí. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que justifica? Dios, por medio de la obra de Cristo. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, nadie nos puede condenar. Nadie, absolutamente nadie. Porque Cristo es nuestra justicia. Si yo dependo de mis obras, sí podría entrar en condenación porque a veces hago cosas que son malas. ¿Cuántos hacen malas cosas todavía? ¿Cuántos hacen mala obra todavía? ¿Verdad que sí? Entonces hay un peligro en confiar en las obras que hacemos. Porque podríamos ser condenados porque, bueno, esa obra que hiciste no estuvo bien. Pero como yo no confío en mi obra, sino en la obra perfecta de Cristo en la cruz para mi salvación,
Nadie puede condenarme porque Cristo fue el que murió por mí. A veces en la iglesia hay gente que le gusta condenar a otros. El que anda condenando a otros es simplemente porque no considera su propio pecado. ¿Se acuerda usted de la mujer que fue encontrada en el mero acto del adulterio? Dijeron aquellos. Y solo llevaron a la mujer y al hombre. ¿Por qué no la llevaron? Si la ley decía que el hombre y la mujer tenían que morir indefectiblemente. Y el Señor dice que Jesús comenzó a escribir. No sé, quizá estaba escribiendo eso que dice la Biblia en la ley. Y le seguía insistiendo. ¿Qué dijo el Señor? El que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Y dice que comenzaron a irse del mayor. ¿Y por qué del mayor? Porque entre más viejos son, más pecado tener en la vida. Amén. Más maña, entre más viejo uno es más mañoso. Sí, hermano, seamos claros. O sea, pareciera una locura, pero es así. Por eso dice, del mayor hasta el menor. Y le dice a la mujer, ¿qué se hicieron? ¿Ya no te condena a nadie? Pues ni yo te condeno. Si el Señor no nos condena, ¿quién nos va a condenar? Pero ¿qué dijo el Señor? Es muy importante, dijo, vete y no peques más. Porque aquellos que sabemos que somos salvos por gracia, ¿qué hacemos? Batallamos todos los días contra el pecado. Hay una lucha en nosotros. No vamos a hablar de eso. Termino con este versículo. Miren lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 1, del 7 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, según su bendita voluntad. No por mis obras, no por lo que, sino por lo que Cristo hizo. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Otro versículo más, Efesios 2, 4 al 6. Ahora sí terminamos. Pero Dios, que es rico en misericordia. Mira, aquí no habla del hombre, ni de las obras, ni de fulano, ni de Buda. Aquí no habla de nadie, solo de Dios y de Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Verso 6. Y miren lo que dice. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que, según lo que dice la Biblia, usted y yo morimos con Cristo, resucitamos con Cristo y hemos sido glorificados con Cristo. Estamos sentados con Él en lugares celestiales. No hay ningún mérito en nosotros. Todo es para gloria de su bendito nombre. Amén. No hay nada que gloriarnos, hermano. Si nos vamos a gloriar, gloriémonos en el amor del Señor, en que Dios nos ama profundamente. Y recuerden, hermanos, Dios nos ama a todos sus hijos por igual. Amén. Dios no tiene hijos consentidos. A veces vemos a algunas personas que prosperan y otras no. No es que Dios ame más a uno que a otro, es que hay algunos hombres y mujeres que aman más a Dios que a otros. Dice él, si me amáis, guardad mis mandamientos. No confiamos nosotros en nuestra propia justicia, sino en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. ¿Por qué vamos a entrar al cielo, hermano? ¿Sabe por qué vamos a ir al cielo? Por lo que Cristo hizo en la cruz. Y yo lo he abrazado por fe. Y lo creo por medio de la fe. ¿Por qué no voy al infierno? Porque soy bueno. No. Mi pecado, hermano, merecía el infierno. Mi pecado merece la condenación eterna. Pero el Señor, dice la Biblia, que tomó el acta que nos era contraria. Esa acta decía, el alma que pecare, esa morirá. Porque la paga del pecado es muerte, separado de Dios. Pero dice que el Señor la tomó y la clavó en la cruz y murió en nuestro lugar. Todo para gloria de su bendito nombre. Necesitamos hacer cada día de Cristo nuestra justicia, hermanos. Entender que no se trata de nosotros, que todo se trata de la obra de Cristo en la cruz
del Calvario. Te damos gracias.